Les doy la más cordial bienvenida a la segunda clase del módulo 3 de nuestro curso After Esterilización realizado por la OTEC Interactiva Capacitaciones. En esta clase hablaremos de la esterilización de los indicadores de calidad. Mi nombre es Catherine López Tirado, enfermera de esterilización. Como definición, debemos decir que un indicador es una medición que describe una situación determinada y evalúa su comportamiento en el tiempo, su desempeño y una fuente de información para una toma de decisiones. El objetivo es certificar o validar el proceso de esterilización. ¿Validar qué? Se preguntarán. Que el proceso se realizó de forma adecuada. El objetivo de esta clase es comprobar la esterilidad efectiva con el fin de disminuir las infecciones asociadas a la atención de salud. El nivel de seguridad de los procesos de esterilización depende de gran parte de la validación, la supervisión permanente, el trabajo consciente y rutinario de cada ciclo. El proceso de esterilización tiene varias etapas. La exposición al agente esterilizante es solo una de ellas. Para clasificar un producto como estéril, se deben cumplir y supervisar cada una de las etapas del proceso de esterilización. En la etapa de contacto con el agente esterilizante, no existe un solo tipo de control o indicador que nos indique o nos compruebe la efectividad del proceso. Tenemos indicadores del proceso del equipo, como los monitores físicos o parámetros que nos puede entregar nuestro equipo esterilizador, ya sea autoclave, óxido de etileno. Los vimos en la clase pasada de los tipos de esterilización. Existen microprocesadores integrados en los equipos esterilizadores y también como indicadores de proceso de equipo el test de Bowie-Dick. Tenemos indicadores químicos uniparámetros, multiparámetros, integradores, emuladores. También existen indicadores biológicos de lectura convencional y también de lectura rápida. Y también indicadores enzimáticos de lectura rápida. Partiremos con los indicadores físicos, que son los elementos incorporados a la esterilización y se deben visualizar si los parámetros alcanzan los exigidos por normativa en el proceso. Debe existir en cada equipo esterilizador un plan de mantención anual, al menos con 4 mantenciones anuales en el equipo para poder verificar y asegurar que nuestros indicadores y parámetros estén funcionando de manera adecuada. Es importante recalcar que los indicadores físicos deben ser reflejados y verificados por nuestros operadores de autoclave, los cuales deben estar previamente capacitados con el curso de operador de autoclave y certificados bajo la evaluación del decreto número 10 de la Seremía de Salud. Siempre es importante reconocer las partes de un autoclave. Hablaremos rápidamente de los más importantes: la válvula de seguridad, el manómetro de la cámara, el manómetro de la camisa, la puerta de autoclave, la manilla de la puerta, la cámara de la esterilización, el desagüe, la camisa, la salida de vapor al finalizar el ciclo, por lo cual un operador de autoclave debe reconocer cada una de las partes y piezas que constituyen a un esterilizador de calor húmedo.
Los indicadores del equipo tienen como propósito evaluar variables críticas: temperatura, presión, vacío y tiempo y presión atmosférica. Al comenzar el ciclo se prepara con una temperatura baja donde realiza un prevacío, aumentando la temperatura, realizando un estado de meseta a los 134 grados que vemos acá en la imagen, generándose entre 3 a 5 minutos el proceso de esterilización. Posterior a eso, la presión de la cámara disminuye, al igual que la temperatura, y se produce el proceso de secado y de aireación para poder terminar el ciclo y poder descargar los instrumentos de dentro del esterilizador. Los microprocesadores, que también son indicadores, son procesadores electrónicos incorporados en el equipo. Existen equipos que poseen almacenamientos de programas de test de prueba que permiten verificar el equipo, que reciben datos controlados y secuencias de los programas de esterilización. Estos microprocesadores se pueden sacar del equipo y leerse en un computador el estado de cada ciclo procesado en el esterilizador. Aquí vemos una foto de un autoclave con su panel y en la parte del costado tiene su microprocesador, que es una fuente de almacenamiento que va guardando cada uno de los registros de los ciclos, ya sean ciclos de esterilización propiamente tal, como ciclos de test de Bowie-Dick. Hablando del test de Bowie-Dick, esta es una prueba de rendimiento del equipo que evalúa la bomba de vacío y su eficiencia. En la siguiente imagen tenemos un test de Bowie-Dick típico en el cual en la figura amarilla tenemos un test no procesado y en la figura negra un test de Bowie-Dick procesado y de forma eficiente. Es decir, que la bomba de vacío está funcionando de forma eficiente. En el caso de alguna falla, tenemos la tercera imagen donde no alcanzó a virar completamente nuestro test de Bowie-Dick, dejando lugares sin poder penetrar el agente esterilizante. Por lo tanto, es recomendable evaluar la bomba de vacío con una empresa certificada, idealmente de la marca del equipo esterilizador. Se preguntarán qué es el vacío. Es indispensable para eliminar el aire de la cámara. Se realiza una prueba de inyección de vapor correcta, previsible u homogénea. El test de Bowie-Dick es un test diario en el equipo de autoclave. Se realiza cada vez que el equipo se repara o se le realizan mantenciones preventivas. Y es solo para los equipos de prevacío. Este test se debe realizar en su primera carga, sin material o instrumentales quirúrgicos, cerca de la zona de desagüe, y debe tener una unidad de desafío envuelto para que le permita traspasar el agente esterilizante o vapor al test propiamente tal. También tenemos indicadores químicos, que son tipos de monitorización rutinaria, en el cual los dispositivos contienen sustancias químicas que cambian de color o viran, como dice la palabra,
a un estado cuando se exponen a una o más variantes del proceso de esterilización. Tenemos indicadores químicos para los distintos tipos de agentes esterilizantes. En el caso del vapor, los parámetros críticos a evaluar son el tiempo, la temperatura y el vapor saturado. En el caso del calor seco o pupinel, que prácticamente no se utiliza acá en Chile, los parámetros críticos son el tiempo y la temperatura. Y en el caso del óxido de etileno o eto, los parámetros críticos a identificar es el tiempo, la temperatura, la humedad y la concentración del óxido de etileno. En el caso del plasma o peróxido de hidrógeno, es importante verificar el tiempo, la temperatura, la humedad y concentración de peróxido de hidrógeno en gas. Y en el caso del método de formaldehído, sus parámetros críticos son el tiempo, la temperatura, la humedad y la concentración de formaldehído. Tenemos indicadores químicos internos como tiras o cintas dentro de los paquetes o empaques, y tenemos indicadores químicos externos como cintas adhesivas de papel especial. Según la normativa ISO, tenemos indicadores químicos de clase 1, que son los indicadores de proceso. Estos miran con respecto a la temperatura solamente y nos podrían indicar que solamente el instrumental pasó por el proceso de esterilización. Tenemos los clase 2, que son indicadores de pruebas específicas, donde tenemos el test de Bowie-Dick, que ya lo explicamos anteriormente, los test de PCD, que también evalúan pruebas específicas dentro del esterilizador, y tenemos una imagen acá de un test de Bowie-Dick electrónico, el cual se puede usar de forma múltiple varias veces y después se debe conectar a un computador para poder ver el ciclo de test de Bowie-Dick si salió correcto o no. Los indicadores de clase 3 son indicadores de un parámetro crítico, prácticamente ya no se usan en el mercado. Tenemos los indicadores de clase 4, que son indicadores de parámetros múltiples que miden temperatura, presión y vapor saturado. Tenemos los de clase 5, que son indicadores de parámetros integrados o integradores. Y tenemos los de clase 6, que son indicadores emuladores especialmente utilizados para el ciclo de priones. El indicador biológico es un medio y sistema confiable y confirman la presencia o ausencia de microorganismos viables después del proceso de esterilización. Estos se observan a la mayor resistencia comprobada a un método al agente esterilizante. El indicador biológico son esporas resistentes a las temperaturas indicadas en cada uno de los agentes esterilizantes, el cual se someten al proceso de esterilización y deben ser incubados, y posteriormente se debe verificar la muerte de este tipo de espora. En el caso del vapor, la espora más común es la Thermophilus, en el cual debería morir a los 134 grados. También existen esporas para el calor seco en el caso del pupinel. Y también para el caso del óxido.
Tenemos tipos de indicadores biológicos autocontenidos, con tiras de espora y también de lectura rápida. Hoy día la tecnología nos permite tener tipos de test lo más rápido posible para poder entregar una lectura y una comprobación de que el ciclo de esterilización es confiable, en el cual si aparece negativo la lectura de este indicador biológico, se puede liberar la carga para poder realizar un procedimiento quirúrgico o clínico en el caso del uso de material estéril. Como conclusión, en esta presentación hemos visto las múltiples validaciones del proceso de esterilización y sus parámetros de calidad frente al material, que serán utilizados en los pacientes, nosotros y nuestros familiares. Por lo tanto, es siempre importante reconocer los tipos de indicadores y validadores o sistemas de monitoreo del proceso de esterilización, utilizarlos de acuerdo a las normativas atingentes a las instituciones o a la autoridad ministerial de cada país. Muchas gracias, nos vemos en la próxima presentación.